Vamos a cambiar de tema a propósito de lo que también habló en su momento en la cuenta pública el presidente, anunciando una serie de medidas, esto en materia de seguridad, haciendo un llamado al Congreso para aprobar una ley que permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas y fortalecer la fiscalización de las policías. Vamos a profundizar de este tema con Alejandra Mor, ahí ya la veo en pantalla, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Buen día también para ti, Gustavo, y Bueno, para quienes nos escuchan. sí, bueno, gracias por esta posibilidad, por este diálogo a propósito de lo expresado, ¿no? por el presidente y a propósito del escenario en el que estamos en nuestro país, con la violencia, con las armas. ¿Se puede relacionar a propósito de lo que se quiere implementar de parte del gobierno, de ponerle freno a los delitos violentos con la incautación de armas? Bueno, como hemos venido discutiendo por ya 20 años que esto es un tema, hay medidas que son relevantes, importantes, necesarias, fundamentales, como son las normativas, las asociadas a la legislación y a la fiscalización del cumplimiento de esas normas, pero en ningún caso son suficientes. Para pretender hacernos cargo de la reducción de la violencia de manera significativa, es fundamental que a este tipo de medidas se le acompañen otras, como las que se han venido desarrollando en el caso, por ejemplo, del trabajo focalizado en algunos territorios, el fortalecimiento y retomar de alguna manera el rumbo del trabajo territorial desde los municipios hacia la prevención social, comunitaria, además de la situacional, que se ha fortalecido mucho, al menos en algunos aspectos, avanzar y profundizar en ese sentido, en mecanismos de resolución pacífica de conflictos, entre otros, en el ámbito de lo que desde la estructura se puede avanzar. Pero también hay un trabajo importante que no nos hemos dado suficientemente a la tarea, que está asociado a generar cambios culturales en cómo entendemos la violencia, qué entendemos por violencias en plural y cómo nos hacemos parte también de un proceso de transformación desde cada uno y cada una como ciudadanos, ciudadanas, habitantes de los territorios, hasta los propios medios de comunicación. Ya, y en ese sentido es correcto señalar, no establecer o hacer esta asociación respecto al aumento de los delitos con violencia, con el acceso a las armas de fuego. Sí, sin duda que en la medida en que se facilitan las condiciones para acceder a armas de fuego, eh, a la par que no hemos estudiado mucho al respecto, pero pareciera también haber un incremento respecto de la disposición de las víctimas a resistirse, ¿verdad? Tú sabes que la violencia es cíclica e incremental. Cuando se reacciona a un hecho violento con más violencia, quien inicia va a incrementar también la violencia. Entonces, efectivamente, si logramos controlar de manera adecuada la circulación de armas de fuego, desde el control de los accesos ilegales al país, la fuga, extravío, robo de armas de fuego y municiones desde sus lugares de acopio oficiales, como son las unidades policiales o algunas instalaciones del ejército, ¿verdad? Y a la vez se aumenta la fiscalización sobre la tenencia de armas de fuego, que sabemos que ha sido, por las razones que sea, muy deficitaria durante largos años, ¿verdad? Debiéramos redundar en poder contribuir a la disminución de las violencias en las comisiones de delito, pero como te digo, estos elementos deben ir acompañados de otros para que las políticas sean integrales y se hagan cargo de todas las posibles causas asociadas a los diferentes fenómenos de violencia también asociadas a las armas. Claro, en ese sentido, de acuerdo al programa, ¿no? Menos armas, más seguridad. Es clave, por ejemplo, la institucionalidad en el sentido de darle un mayor poder, ¿no? a la entidad fiscalizadora en este tema. Es clave la institucionalidad en múltiples sentidos. A ver. Las capacidades y el poder de fiscalización están. Ahora el tema es cómo se ejercen y cómo se supervisa que efectivamente estas facultades fiscalizadoras se ejerzan, ¿verdad? ¿Quién vigila a los vigilantes? Una vieja frase muy requerida en estos tiempos, porque las facultades de fiscalizar y el deber de fiscalizar está en la normativa desde hace ya décadas, pero sabemos que este
por las dificultades de planificación, de recursos, de prioridades, etcétera, no se ha cumplido de manera suficiente. Sabemos también que ha habido más robos de los que llegamos a conocer por la prensa, por ejemplo, desde las propias instituciones policiales. Hace pocos días hubo un caso bullado por este envío a través de encomiendas de municiones, pero detrás de este hay otros, muchos, y la pregunta es, ¿qué están aprendiendo las instituciones respecto de esas situaciones de robo interno? ¿Se han aumentado las medidas de seguridad? ¿Se han aumentado los controles internos también? Porque podemos endurecer la norma que es necesario, podemos aumentar las facultades de fiscalización, pero si efectivamente no se ejercen de manera adecuada, si no cumplimos con la supervisión y la toma de medidas oportunas para reducir este tipo de fenómenos, porque entendamos que si bien es preocupante que ingresen armas ilegales al país y las instituciones policiales deberán realizar la fiscalización adecuada y la coordinación con aduana y otros actores para poder reducirlas al mínimo, ¿verdad? Lo cierto es que resulta más preocupante cuando son los propios funcionarios estatales encargados de hacer cumplir la ley cuando están vinculados con estas organizaciones criminales. Porque la señal que se envía ahí no solo es de la incapacidad del Estado por asumir su rol, sino además de la complicidad de agentes estatales con la criminalidad organizada. Y en ese sentido, ¿es optimista dentro de este escenario a propósito de lo manifestado, de las medidas no propuestas por el gobierno en esta cuenta pública del presidente Gabriel Boric, donde habla de una mayor inversión, por ejemplo, en las pericias de la Policía de Investigaciones, donde habla de una mayor dotación de carabineros, donde habla de un reforzamiento, ¿no?, y una reestructuración dentro de las policías para enfrentar este tema? ¿Se puede enfrentar de esa manera con las medidas mencionadas por el presidente de la cuenta pública? Sí, esas medidas son parte del camino. Una cosa urgente para que tenga total sentido fortalecer a la Policía de Investigaciones, tanto en recursos para poder hacer un mayor número y con mayor velocidad, ¿verdad?, peritaje, entre otras cosas, es resolver el asunto de quién se hace cargo, qué institución se hace cargo de la investigación criminal. Porque mientras sigamos con esta dualidad, que tanto carabineros como investigaciones pueden hacer investigación criminal, vamos a seguir dividiendo los recursos y los esfuerzos, que no son solo recursos económicos financieros, sino que también tiene que destinarse esfuerzos hacia la formación, capacitación y especialización de quienes realizan estas investigaciones y estos peritajes. Entonces es importante, pero requiere esta decisión y acción sobre la decisión que ya se viene discutiendo desde el año 2018 de manera seria, de una vez por todas. Y respecto del aumento de la dotación de carabineros, esto lo hemos venido diciendo no solo yo ni desde la Universidad de Chile, sino que la mayoría de los colegas que trabajamos en el área, no basta con aumentar la dotación, es necesario aumentar y sobre todo hacer conocidas y transparentes y democráticas las condiciones de ingreso a la institución, ¿Ya? cuál es el perfil de los postulantes y mejorar el proceso de formación. Y mejorar el proceso de formación no es solo agregar un año a la currícula inicial, sino además tener una formación continua, ¿verdad? Entonces, estos son elementos necesarios los que se plantean, pero deben ir acompañados de una serie de decisiones que se transformen en acciones de manera contundente, para que no solo tengamos más policías con más recursos, sino que estos sean mejores policías, ¿verdad?, y más integrales, especializados y con capacidad de hacerse cargo de manera efectiva de los problemas que estamos enfrentando hoy como sociedad. Exactamente. Recién hablaba de un tema cultural, ¿no? Y a propósito de eso, ¿es bueno compararse con Estados Unidos, teniendo en cuenta lo que pasa en el país de Norteamérica, donde, bueno, el tema del arma está de alguna manera protegido por su constitución, ¿no? En una cultura totalmente distinta a la que podemos estar viviendo nosotros? Las comparaciones siempre son odiosas, pero son muy importantes para aprender. ¿Qué camino debemos preferir para mirarlo como un ejemplo y adaptarlos a nuestra realidad sociocultural también? ¿Y qué caminos no queremos seguir en definitiva? Y esto yo lo he señalado en otras ocasiones, y cuando miramos la tristeza de la realidad
estadounidense frente a hechos tan lamentables como los que vimos la semana pasada, yo creo que definitivamente aquí debemos acordar como sociedad que no es el camino que queremos seguir. No es el camino el de la liberalización de las armas. No podemos pretender llegar a un punto en que el discurso sea, entonces entrenemos a algunos profesores para que también ellos porten armas, porque entonces acabemos con el Estado de Derecho, ¿verdad? Y volvamos al Far West. No es esa la sociedad que queremos construir. Entonces, si bien no podemos compararnos con Estados Unidos en términos de que los marcos que nos regulan, ¿verdad? Y socioculturalmente tenemos diferencias importantes, lo cierto es que es un país que se ha trazado un camino del que muchos y muchas también quieren apartarse desde el interior del país, ¿verdad? Hay voces muy fuertes que se están levantando en torno a la restricción de armas, porque esta situación es dramática. Si nosotros estamos preocupados por nuestra situación, no me puedo imaginar el temor de los padres, madres, de enviar a sus hijos a las escuelas sabiendo que de pronto pueden enfrentarse a este tipo de situaciones. Entonces, debemos aprender de las lecciones para hacer mejores decisiones. Pero en ese sentido, respecto a la percepción, ¿no? Lo que puede existir, está esa sensación de que la gente está con esta preocupación, obviamente, con estas cifras alarmantes, ¿no? Respecto a los delitos de violencia, lo que está ocurriendo acá en nuestro país, de que está de alguna manera queriendo armarse precisamente? Mira, yo creo que aquí este es un tema que hay que tratar con bastante cuidado, porque cuando hablamos del incremento y con signos de exclamación en algunas ocasiones de los delitos y de los delitos violentos, yo he estado siguiendo las cifras oficiales que proporciona el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y lo cierto es que en esos datos, que son los que proveen las policías, estamos con cifras incluso por debajo de los años 2018. ¿Ya? Ahora, lo que podría estar ocurriendo, que no nos permite ver el detalle de estas cifras, es que efectivamente, por ejemplo, los robos violentos que se registran, los robos con violencia o intimidación, en número no sean tantos, pero cualitativamente hayan cambiado, y me refiero con esto a el uso de armas de fuego para la comisión de este tipo de delitos, ¿verdad? Entonces creo que hay que buscar objetivar las afirmaciones que hacemos, ¿verdad? Si han incrementado, si una autoridad dice que se han incrementado, ¿cuántos se han incrementado? ¿Medido cómo? ¿Y qué tipo? ¿Con qué características? Necesitamos, aunque el presidente Boric señalaba recién que estamos un poco agotados todos de los discursos, de los diagnósticos, perdón, eso no obsta que necesitamos una actualización permanente de esos diagnósticos. Y esos son datos objetivos, claros, medibles, que podamos comparar en el tiempo para llegar a afirmar si hemos aumentado o disminuido en determinados indicadores asociados a delitos que se cometen con armas. Entonces, ahí hay un tema. ¿Qué es lo que se está midiendo, registrando? Porque esto tiene también mucho que ver con la actuación de las policías. ¿Cuánto actúan? ¿Cuánto registran las policías? Sabemos que Carabineros en particular se ha retirado en los últimos años de los territorios. Hay desde particularmente las zonas periféricas, desde las poblaciones, hay un reclamo por una ausencia de las policías, y esto puede estar afectándonos, ¿verdad?, los registros policiales. Necesitamos también mirar qué pasa allí. Entonces, la complejidad del fenómeno para llegar a hacer afirmaciones de este tipo es muy grande. Ahora bien, respecto de los homicidios, sí podemos decir que en el año 2020 aumentaron de manera dramática los homicidios en Chile, y particularmente los cometidos por armas de fuego. Claro. Eso sí es un hecho que está debidamente documentado, registrado a través de las cifras oficiales que conocemos. Perfecto. Y eso es suficiente para preocuparnos. Y eso es suficiente para decir, aquí tenemos que tomar decisiones y no esperar que aumenten los otros delitos, no esperar que lleguen las encuestas, ¿verdad?, para que digamos, oh, sí, en realidad estamos frente a un problema. Y estas decisiones deben ser, retomando la conversación del inicio, integrales. Deben ser decisiones que se hagan cargo, por una parte, de las modificaciones normativas, de lo que se requiere hacer en el ámbito legislativo, de lo que se requiere hacer en materia de la operativa real en torno a la fiscalización, a la presencia, al cómo la policía se despliega en el territorio, cuál es
el patrullaje en puntos calientes, pero específicamente, por ejemplo, respecto del control de identidad preventivo e investigativo, orientarlo no a las personas que de aspecto podrían parecer antagónicas, entre comillas, ¿no? Exacto. A lo que la policía imagina que es el ideal de ciudadanos y ciudadanas, sino específicamente en territorios donde ya sabemos que se concentran la circulación y el uso de armas de fuego. Entonces hay estrategias policiales que deben ponerse en marcha orientadas a estos fines y como señalaba también, hay otra serie de estrategias que están vinculadas a lo preventivo que no van a mostrar resultados en el corto plazo, pero que sabemos que en estas materias debemos saber sembrar para cosechar en diferentes temporadas. Sin No duda. basta quedarnos con decisiones rápidas. Exactamente, bueno, pero interesante respecto a esas alternativas, ¿no? A este trabajo integral para enfrentar una situación que, claro, que nos afecta y que a la gente, ¿no? La mantiene con preocupación y con un estado de alerta constante. Y como usted también lo señalaba, Alejandra, ¿no? Lo que expresó recién el presidente Gabriel Boric, como basta de diagnósticos, ahora hay que ejecutar, hay que moverse con respecto a este tema. Alejandra Mohr, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, le queremos agradecer por este contacto. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias también a ti, Gustavo. Igualmente, muchas gracias.